Bendito Dios, Padre Santo, venimos delante de ti, Padre, y te damos gloria, te damos alabanza, y glorificamos tu nombre, porque nos permites estar con vida hasta el día de hoy, Padre, disfrutando de las cosas que tú nos das, Padre Santo, disfrutando de este día, que ya está saliendo los solecitos. Queremos que se componga el sol para que el día más bien, para que podamos nosotros estar un poco más a gustos y disfrutar de tus obras también, porque también necesitamos pues, que haya lluvia, que haya sol, que haya todo, Padre, para que todo funcione correctamente. Te damos gracias por esta bendición, por estar aquí con vida, disfrutando de compañía de los hermanos, de las personas que vean este video, Padre. Hace cargo de este tiempo, Padre, que seas tú. Sé tú para que este tiempo sea para la gloria de tu nombre, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, hermanos, pues vamos a ver un estudio de esta palabra de Dios que vamos a considerar en esta mañana, la cual les invito a que pongamos atención. Como decía la palabra de Dios, más de la acostumbrada atención, vamos a poner atención en esta mañana, ¿sí? Y muchas gracias. Vamos al libro de los Romanos, hermanos. Por favor, es el libro que estamos considerando. Y vamos a poner el tema viviendo en el Espíritu, por favor. Viviendo en el Espíritu es el tema de esta charla, de esta predicación. Y a veces es difícil, hermanos, poder cambiar las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, hay cosas que a veces a nosotros no nos gustan, ¿no? Y queremos cambiarlas, ¿verdad? A veces cuando nosotros decidimos comprar una casa, ¿verdad? Y al tenerla ya al principio quizás nos gustó, la vimos y nos pareció bonita, pero después al estar viviendo en ella, vemos que quizás hay cosas que como que no se adaptan mucho a nuestras necesidades, ¿no? Y quizás el color de la pintura, quizás el que tenga escalones, o que no haya mucha ventilación, o que no entre mucho sol. Cosas como esas, hermanos, a veces, pues desafortunadamente, a veces no nos damos cuenta, y ya cuando se está viviendo en una vivienda, pues se dan cuenta de que hay cosas que hay que arreglar en la casa. ¿Verdad? Y cuando podemos arreglarlas, arreglamos, y metemos mano, o ponemos a una persona que sepa del asunto y le pagamos para que nos arregle ciertas cosas. Pero hay cosas que ya no se pueden cambiar, hay cosas que ya no se pueden mover. No, hay personas que dicen, no, ¿para qué quiero que me tire este muro? Porque pues no me gusta, quiero que tenga un poco más de luz. Pero usted ve que ese muro no lo puede quitar, porque es el que está deteniendo la casa. Y si usted quita un muro, pues el muro se puede debilitar la construcción. Y puede venir un temblor, un sismo, y se puede venir para abajo. No tan solo eso, sino se puede empezar a debilitar y hacer que la casa tenga problemas, que empiece a fracturar poco a poco, ¿no? Y entonces tenemos que aguantarnos con eso, ¿no? Con ese muro que quizás queramos que tenga un poco más de luz, que más ventilación, X cosa, pero no lo podemos hacer. ¿Por qué no se puede? Porque está diseñada de esa forma. Y tenemos que aguantarnos así, ¿sabes? De modo, pues así, ¿qué vamos a hacer? ¿No? A veces en nuestra vida sucede algo parecido, hermanos. La naturaleza del ser humano, hermanos, suceden cosas parecidas. Dentro de la tierra también existen normas, leyes. Por ejemplo, una ley que nos enseñan desde que nos damos cuenta de que éramos niños. Cuando usted tira, por ejemplo, si yo suelto mi teléfono, ¿qué le va a pasar? Se va a caer, ¿no? No va a quedar flotando. No va a quedar flotando, se va a caer al piso y se puede romper, ¿no? Se puede dañar. Eso es algo que no podemos cambiar. Es una ley que se llama la ley de gravedad, que todo lo que hay en la tierra lo atrae. Y eso es para nuestro beneficio.
Porque imagínense si no estuviéramos volando en el espacio, ¿no? No podríamos, ¿no? O sea, Dios lo hizo con un propósito y esa ley no se puede violar y nos da seguridad a nosotros. Pero sin embargo, sí se ha podido romper la ley de gravedad. ¿Quién lo ha rompido? ¿Quién puede romper la ley de gravedad? Los pájaros. Pueden volar, ¿no? Pueden volar, aunque se sientan en un arbolito, una barda, un cable, pero pueden volar. Los animales fueron diseñados para eso. Sin embargo, el hombre ha tratado también de hacer cosas para que pueda violar esa ley. Por ejemplo, los aviones. Los aviones, cuando fueron diseñados para poder romper la gravedad y poder elevarse y volar en el cielo, ¿sí? Pero hasta cierta altura, tampoco pueden pasar de cierta altura, porque entonces sería daño para las personas que estén dentro del avión. Y la gente que está dentro del avión también de alguna forma está violando la ley de gravedad, porque se mantiene adentro del avión, que el avión está violando la ley de gravedad, que de tal forma que se está manteniendo en el aire, ¿no? Entonces, hay cosas que sí se pueden cambiar, pero hay cosas que ya no. ¿A qué me refiero con esta situación, hermanos? Nosotros nacimos con ciertas características, con ciertas formas de pensar y de actuar. Ya traemos en nuestros genes el color de piel, ya traemos en nuestros genes el color de los ojos, nuestra personalidad, hermanos. ¿Sabían ustedes que nuestra personalidad, nuestro carácter, ya viene en nuestro gene, viene registrado ahí? Y a veces nos parecemos al papá o a la mamá, o al abuelo, o a veces hasta a un tatarabuelo, ¿verdad? Nos parecemos. Ha habido ocasiones en que así dicen personas que se parece a su bisabuelo fulano de tal, ¿no? Porque así era, así se portaba, así hacía las cosas, ¿no? Y así pasa, ¿no? Así pasa, en la vida así son las cosas, ¿no? Nosotros, hermanos, hemos estado por medio del estudio de la carta de los Romanos. Hemos dado cuenta, hermanos, que nosotros nacimos con una naturaleza. Y en el capítulo 7 estuvimos viendo cuál es nuestra naturaleza, cómo nacimos. Y hemos estado leyendo, por ejemplo, David decía que el pecado fue concebido, ¿no? Y nació en pecado, ¿no? Todos los seres humanos nacimos con estas características en la carne, hermanos. La carne al pecado. Y durante estos capítulos, por ejemplo, en el capítulo 5, consideramos sobre el asunto de la herencia que nos transmitió Adán, ¿sí? Que fuimos, así como él pecó y murió, fue transmitido todo eso a toda su descendencia, a toda la humanidad. Y es lo que estamos viendo. Todos vemos que estamos muriendo, morimos, envejecemos. Nosotros ya no estamos como cuando estábamos hace 10 años, ¿verdad? Hace 10 años quizás no nos dolían los pies, no nos dolían las coyunturas, pero ahora sí ya nos duelen los pies, ya nos duelen las coyunturas, ¿no? Ya nos están saliendo canitas por aquí y por allá, ya una arruguita por acá, otra por allá, y ya estamos viendo en el espejo que ya no somos iguales, ¿no? Entonces eso pues no lo podemos cambiar tampoco, tenemos que aguantarlo así, ¿no? Y ya empezamos a vivir ciertos achaques de la edad, ¿no? Parece mentira, hermanos, pero yo no me siento igual como cuando tenía 30 años, la verdad. Yo no me siento igual. Antes podía aguantar más tiempo desveladas y todo eso, y hoy no aguanto muchas desveladas. ya no, mi cuerpo ya se cansa, ya no tiene la misma fuerza, ¿no? Y eso es, de alguna forma, es natural. ¿Por qué? Porque nacimos con esa situación heredada por nuestros padres, Adán y Eva, ¿sí? Y Dios, hermanos, sabiendo algo más importante que la vejez y más importante que la muerte, hermanos, es nuestra condición de estar apartados de Dios.
Eso es lo más preocupante, que a Dios fue lo que más le interesó. No que envejeciéramos, no que muriéramos, ¿sí? Porque al final de cuentas, a pesar de que hoy tenemos la salvación, seguimos envejeciendo y seguimos muriendo, ¿sí? Pero ahora el propósito es diferente, ¿sí? El apóstol Pablo hablaba en el capítulo 7 decía que era un hombre miserable, ¿sí? Él decía que era un hombre miserable, y vamos a leerlo aquí en el 21 del capítulo 7. Ahí vayamos por favor, el 21, versículo 21 del capítulo 7 dice: así que queriendo hacer yo el bien, hallo en mí esta ley. ¿Se dan cuenta que hay una ley? Que el mal está en mí. Él reconocía, el apóstol Pablo, que el mal estaba en él, dentro de él, y sigue diciendo: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Fíjense cómo dice aquí el apóstol, que se da cuenta de esto, y esto es, no podemos llegar a todo esto, ¿verdad? Porque al igual que él, entendemos que también nosotros estamos cautivados a otras leyes. Él decía que todos queríamos hacer el bien, pero a veces no se puede hacer el bien, porque no podemos hacerlo, porque no es nuestra naturaleza el hacerlo. Y por esta razón él sigue diciendo en el versículo siguiente, en el 25, dice, en el 24, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa era la forma como exclamaba o se expresó el apóstol al darse cuenta de la condición en la que él estaba y la condición en la cual estamos todos los seres humanos, porque todos estamos bajo esa condición, ¿verdad? Estamos condenados, nuestro cuerpo está condenado a la muerte, ¿sí? Y entonces puede decirse, y como está planteando aquí una pregunta, aquí dice: ¿quién me librará? Esa es la pregunta que plantea el apóstol. Dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? ¿Quién me librará de esta condición en la cual estoy viviendo? Fíjense, hermanos, una situación que se narra supuestamente de este Martín Lutero. Una de las razones principales por las cuales él se convirtió religioso fue por sus temores y porque él tenía miedo y quería, luchando contra esta situación del pecado. Menciona, según dice la historia con relación a su vida, que él de joven iba en el campo, en el bosque, y que empezó una tremenda lluvia, tormenta, pero de truenos y relámpagos y luces y viento y demás, ¿no? Imagínense en el tiempo pasado, cuando la gente desconocía muchas cosas, ¿no? Estamos hablando hace 4 o 5 siglos aproximadamente, ¿sí? 5 siglos. Entonces, imagínense cómo estaba la información de la gente, no tenía mucha información como la tenemos hoy. Entonces estaba, perdón la expresión, pero está en ignorancia más que nosotros, ¿no? en muchas cosas. Entonces, en esas circunstancias, estando él en medio de la tormenta, él pidió ayuda a una deidad, pidiéndole que si le iba a ayudar, él se dedicaría a servirle, ¿verdad? A servirle a él, a esa persona, a esta deidad. Y todo fue librado de esta tormenta, y que cumplió su palabra, se metió a un monasterio y empezó a estudiar la Biblia ahí con la Iglesia Católica, que era la que existía en aquel entonces. Sí. Pero sigue diciendo la historia que él
se laceraba a sí mismo, ¿sí? Porque no aceptaba su condición de pecado. ¿Qué quería hacer? Algo, luchaba para alcanzar la salvación y no tener pensamientos malos, equivocados, como todo ser humano tenemos, ¿no? Y él se negaba y se sentía mal y quería buscar una solución a esta situación en la cual estaba viviendo. ¿Y qué creen? Sí la encontró. Sí la encontró. Bueno, aquí como Pablo está mencionando, dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bien. Dice aquí en el 25: gracias doy a Dios. Fíjense, ¿por qué da gracias Pablo? Por Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne sí, a la ley del pecado. ¿Sí? El apóstol Pablo, hermanos, en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, a partir del versículo 17 más o menos, él empieza a hablar de dos cosas importantes: las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Y menciona algo importante, dice que están en lucha para que no hagamos lo que queramos. ¿Sí? Miren, vamos aquí a Gálatas, por favor. Vayamos aquí a Gálatas rápidamente. Sí, el capítulo 5. Aquí en el 16. El 16 y 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces hay una lucha, hermanos. Hay una lucha entre la carne, nuestra carne caída, y el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Hay una lucha, y aquí lo está mencionando. Es lo que decía el apóstol aquí cuando se está diciendo que quién nos libraría de este cuerpo, pero menciona, dice que por gracia, da gracias a Dios por Jesucristo. ¿Por qué da gracias a Dios por Jesucristo? Porque por medio de eso, de Jesucristo, es librado. Pero ¿qué pasa? Pero la lucha, hermanos, no acaba. La lucha que tenemos entre querer hacer lo bueno y hacer lo malo no se acaba. Por eso en el versículo del capítulo 8 habla de cómo es entonces que podemos vencer a la carne, pero no nosotros. Nosotros no podemos vencer a la carne porque es nuestra naturaleza, como les comentaba yo al inicio, el pecar. Somos inclinados al pecado, así nacimos. Hace 8 días creo que comentábamos sobre la puerca, ¿verdad? Que hablábamos que la limpien, la bañen y todo eso, siempre va a estar en el lodazal, porque es su naturaleza, no la vamos a cambiar. Les decía yo, les comentaba a ustedes que a los animales, a los puercos les ponen unas alambres en la nariz, porque con la nariz rascan hoyos, hacen hoyos porque pues les gusta estar en lo fresco. La naturaleza por eso hacen hoyos y por eso están en el lodo, porque su cuerpo necesita estar en algo fresco. Su naturaleza es esa, no tanto porque quieren estar cochinos o sucios, sino lo hacen porque quieren estar algo en fresco. Entonces rascan y la tierra está fresca y se acuestan en ella, entonces como se ensucian y todo esto. Pero no lo hacen, su naturaleza no es porque estén mugrosos o sucios, sino porque busquen lo fresco, la humedad de la tierra, lo buscan, porque es su naturaleza. ¿Sí? Bueno, nuestra naturaleza, hermanos, entonces como seres humanos, ¿cuál es? Es el pecado.
Somos inclinados a eso y Dios lo sabe. Dios sabe esa situación de nosotros, sabe cuál es nuestra naturaleza. Por eso, Él no nomás envió a nuestro Señor Jesucristo para rescatarnos, porque ya estamos, ya Él nos rescató, ya nos salvó, con su sangre fuimos limpiados, ¿sí? Pero la inclinación del pecado sigue todavía. Jesucristo, antes de ascender al cielo, dijo que no nos dejaría solos, ¿se acuerdan? Que enviaría un ayudante, un consolador, y ese consolador, ese ayudante, el Espíritu Santo, llega en el Pentecostés. Es cuando llega, ¿sí? Y por medio del Espíritu Santo es el que empieza a ser el hombre regenerado. Pero no es por nosotros, nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas, hermanos, no lo vamos a lograr. Y por eso analicemos entonces lo que dice aquí en el capítulo 8, cómo empieza. ¿Sí? Dice, ahora bien, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Aquí hacemos una pausa. Entonces, es lo que estábamos comentando. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya han sido lavados, justificados con su sangre. Ya no son condenados, ya son justificados. Pero, sigue diciendo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está el punto. Entonces quiere decir que hay otra cosa aparte de tan solo la regeneración, más bien la justificación que nos da. Porque una cosa es justificación, otra cosa es la santificación y otra cosa es la regeneración. Son cosas completamente diferentes, que no es lo mismo. No es lo mismo, las tres cosas son diferentes. La justificación es por Cristo Jesús. Somos justificados por Jesucristo. Ya no, ¿eso qué quiere decir? Que ya no hay nadie que nos pueda acusar, porque hemos sido absueltos de pecado, hemos sido perdonados del pecado. Nadie nos puede señalar que somos pecadores por Jesucristo, pero si creemos en Jesucristo. La justificación es otra, la santificación empieza a hacer poco a poco la santificación y también la justificación, y eso, esta forma, hermanos, es como obra del Espíritu Santo, y aquí lo está describiendo, pero para ello la gente necesita tener el Espíritu Santo, porque si no lo tiene, pues no hay regeneración, no hay santificación. El Espíritu Santo es el que regenera, el Espíritu Santo es el que santifica. ¿Sí? Ya, vuelvo a repetirles, ya fuimos justificados, ya está la oportunidad de la justificación, pero falta la santificación y la regeneración. Es en el proceso en el que todo cristiano se enfrenta, o sea, empieza a sentir a partir de que se hace cristiano, a pesar de que al inicio de que reconoce a Jesús como Señor y Salvador, entonces empieza la regeneración, la santificación. Ya la justificación ya está puesta, ya está ahí. Pero ahora entonces es como cuando usted entra, por ejemplo, una persona que quiere estudiar una carrera X, cualquier carrera, se va a la universidad, presenta su examen, lo aprueba, pues ya está abierta la puerta para pasar a estudiar lo que quiera estudiar, ¿no? Ya pasó el examen, supongamos que el examen es el sacrificio de Jesucristo, por ejemplo, ¿no? O sea, ya está el sacrificio de Cristo, ya usted ya pasó el examen para entrar a la universidad, ya tiene la puerta abierta, Jesucristo con el sacrificio de Cristo ya tiene la puerta abierta, entonces usted entra a la escuela, entra a tener una relación con Dios, pero entonces ahora tiene que estudiar para ser profesionista, para acabar la carrera que quiere tomar, ¿no? Entonces es eso, la persona que está estudiando para doctor, para X, tiene que estudiar y le lleva tiempo, le lleva años para poder terminar esa carrera que quiere.
El apóstol Pablo habla de una carrera que tenemos nosotros. Está puesta delante de nosotros y dice que hay un premio, ¿verdad? La persona que corre, dice ahí, decía que espera una corona incorruptible. ¿Qué quiere decir corruptible? Una corona que se echa a perder, se pudre. Una palabra, otras palabras. Pero dice que decidimos por una corona incorruptible. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a descomponer, que no se va a pudrir. Esa es la esperanza que tiene, pero tenemos que empezar en la carrera. Y el apóstol Pablo en otras cartas habla de que los atletas, o como un soldado, se aplica a eso y se olvida de todo lo demás. Por ejemplo, hemos oído que quizás, no sé si ustedes escucharon, que a veces los atletas tienen que vivir una vida disciplinada, donde no tienen que desvelarse, no tienen que comer cosas que no les hagan beneficio al cuerpo, que tienen que estar enseñando, practicando por lo menos 8 horas diarias todos los días para poder competir en las Olimpiadas, por ejemplo. ¿Sí? Es una vida de mucho sacrificio y de mucho esfuerzo, y muchos de ellos pues llegan a las Olimpiadas, pero no califican para seguir adelante ni obtienen ningún premio. La diferencia con nosotros es que sí recibiremos un premio, aunque lleguemos al último. Aunque seamos los últimos. Jesucristo dijo que más vale que los últimos sean los primeros, ¿no? Y al revés. En el caso de Dios, a nosotros no importa en el momento en que lleguemos, recibiremos nuestro premio. ¿Por qué? Porque ya fuimos justificados, porque empezamos a tener una santificación, una regeneración, que es el que obra en el Espíritu Santo en nosotros. Pero sigamos leyendo entonces para comprender un poquito más este asunto. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Ahí está el asunto. ¿Sí? Entonces hay otra ley, hermanos. Hay la ley del pecado, a la ley de la muerte, y hay la ley del Espíritu, que es por medio de Jesucristo, y que por medio de esta ley del Espíritu hemos sido librados de las otras, del pecado y la muerte. ¿Sí? Y eso lo vimos en el capítulo 7, cuando pregunta al apóstol Pablo que si seguiremos pecando para que la gracia de Dios abunde, o que seguiremos haciendo pecando porque ya no estamos bajo la gracia. Son las dos preguntas que planteó, pero aquí resuelve la respuesta del apóstol Pablo, que ya no. Dice, porque fuimos liberados por medio de la ley del Espíritu. Dice, porque, en el 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está el punto, hermanos, que aquí están planteando la situación. En las partes anteriores no se hablaba sobre el Espíritu. El apóstol Pablo nunca mencionó el Espíritu. Hablaba de la justificación, de la libertad de la carne, de la muerte, del pecado. Pero ahora está hablando de otro asunto, de la ley del Espíritu, el Espíritu de Cristo, que lo da Cristo. ¿Sí? Pero para ello dice que tienen que no andar en la carne. Dice ahí, dice aquí, que envió Dios a su Hijo, dice, en semejanza de la carne del pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Sí? Tampoco se pueden sujetar a la ley de Dios, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí está el medio del asunto, hermanos. Todo lo que tuvo que mencionar el apóstol Pablo para llegar a este punto que estamos llegando ahorita nosotros del Espíritu Santo, y que solamente la gente que no piensa en las cosas espirituales del Espíritu son los que andan en el Espíritu. Y eso es cierto, ¿no? Comentaba yo hace ratito sobre la persona que quiere estudiar una carrera. En ese momento, cuando quiere estudiar, ¿en qué está pensando? En su escuela, en estudios, en qué va a hacer, cómo le va a hacer para resolver la cuestión del examen, estudiar y todo eso, y anda absorto en eso. Sus pensamientos están en eso, ¿no? Pero muestra aquí el apóstol Pablo cuál debe ser nuestro pensar en cuanto a los que andamos en el Espíritu. Y es ahí donde se marca la diferencia. Ahí es cuando marca el apóstol Pablo la diferencia. Entonces, ¿cuál debería ser nosotros, nuestra forma de pensar? ¿Qué deberíamos pensar? En una ocasión el apóstol Pablo escribió que nosotros debemos llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. ¿Por qué creen ustedes que el apóstol haya mencionado que lleváramos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo? Porque lo mismo que estamos considerando, los pensamientos son de mal y no de bien. Por eso dice que tenemos que llevar nuestros pensamientos a la voluntad de Cristo, para que se sometan a la voluntad de Cristo. Entonces nosotros debemos que analizar eso, hermanos. ¿Cuáles son ¿Ustedes en qué piensan? ¿Cuáles son sus pensamientos? En base a Gálatas, que son los deseos de la carne, ahí nos muestra una clara situación de lo que son los deseos de la carne. Ahí está, los pongo por escrito, lo dejó por escrito el apóstol Pablo, y también nos da el fruto del Espíritu Santo. Entonces, una persona que piensa en la carne, ¿cómo se comporta? Viviendo, haciendo esas prácticas, ¿no? Y eso lo podemos ver en todo el mundo. O sea, se ve la clase de persona que es al ver cómo se conduce, cómo habla, cómo piensa, cómo actúa. Así te describe. Una persona que anda que está en el Espíritu Santo, que tiene el Espíritu Santo, pues tiene que dar fruto. ¿Cuál es el fruto? Pues amor, gozo, paz, fe, unidad, templanza. Esas son las características de una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que debería pensar, lo que debería actuar en base a eso. Pero no todos actúan así, hermanos. Desafortunadamente, dentro de la iglesia hay gente que no piensa así. Tampoco quiero decir que hay que caer en la religiosidad y solamente estar pensando
pues más bien satanizar las cosas, más bien, ¿no? Porque a veces llegamos al extremo que no podemos escuchar o hacer nada porque ya es pecado. Por ejemplo, ahora que pasó la Navidad, hay muchas iglesias que satanizan la festividad de la iglesia y de la Navidad, ¿no? Y dicen que los cristianos no deberían practicarla porque es una fiesta pagana, ¿no? Y cosas como esas, ¿no? Podemos hablar de otras cosas, pero también nosotros tenemos que ver también cuál fue el actuar de Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Esa es la forma. ¿Cuál es el actuar de los apóstoles cuando estuvieron en la tierra? Ellos se enfrentaban a diferentes circunstancias de la vida. ¿Cómo resolvieron esos problemas? ¿Qué hicieron ellos en diferentes circunstancias? Por eso nosotros tenemos que tener, como dice el apóstol Pablo, llegar a cierta madurez para que podamos discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y eso es de suma importancia, hermanos. Pero ¿cómo vamos a tener madurez si no analizamos? Es lo que estaba comentando, y vuelvo al ejemplo de la persona que está estudiando una carrera. Una persona que quiere ser doctor no puede ejercer el doctorado si no ha terminado de estudiar la carrera que quiere estudiar. No puede atender a una persona que está enferma porque pues, no tiene los conocimientos suficientes. Sabrá quizás algunas cosillas. Por ejemplo, usted va a la farmacia, quizás, bueno, hace tiempo, yo no sé si ahorita lo hagan, pero hace tiempo usted iba a la farmacia y le decía, ¿sabe qué me duele esto? Me duele acá, y de la farmacia le daba esto, ¿no? Pero ahora ya no se puede hacer. Bueno, yo que sepa, ya no se puede hacer eso. Cuando es algo leve, sí, pero cuando es algo malo. Me digo porque yo en algunas ocasiones sí lo hice, ¿no? Sentía, me dolía X cosa, pues iba yo a la farmacia y decía, ¿sabes qué? Me siento esto y esto, y ya me decía, tomas esto. Ya, me tomaba. ¿Sí? Y ya se lo pagaba, pero, oye, hay cosas que requieren receta médica, ya no se le dan tan sencillamente. Y tráigame la receta médica, porque por ejemplo, yo he querido comprar unas pastillas que me dan seguro para la alergia, y me piden receta médica, y como no, la receta médica que me dieron pues la surtieron en el seguro, pues no puedo llevarla a la farmacia porque ya me la surtieron. Entonces piden tan solo un ejemplo, por ejemplo, cuando mi hijo Ricardo tenía una caries en la muela, porque todos hemos padecido un dolor de muela, pues hasta para que le den un analgésico para la muela le piden la receta médica. Bueno, en el caso de mi hijo así me lo pidieron, entonces yo tuve que hablar a la doctora y que se me podía hacer una receta médica para comprar el medicamento. Entonces en ese momento le digo, ¿me lo puede mandar por WhatsApp? Y ya, me lo mandaba por WhatsApp y yo se lo mostraba al de la farmacia y ya me lo daba. Entonces, todo esto, hermanos, debemos considerar nosotros tenemos que ver qué clase de personas somos. Dentro de nuestro estudio que estamos teniendo, en una ocasión yo les comenté que nosotros debemos preocuparnos un tanto, ver si realmente el Espíritu de Dios está en nosotros, vive en nosotros. Porque si no es como una llamarada de petate que arde y después por emoción estamos aquí brincando, saltando y Dios vive y todo esto, pero después ¿qué pasa? Se acaba la emoción, llegamos a nuestra casa, invitamos a los amigos y nos invitan a una copa y una cerveza y acabamos todos borrachos, pero aquí brincamos, saltamos y decimos aleluya y todo esto, y ya estamos de borrachitos por allá.
Eso es lo que debemos analizar nosotros, examinarnos nosotros. ¿Por qué? Por lo que dice aquí el apóstol Pablo. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Sí? Bueno, dice aquí, en el 5, vamos a leer, versículo 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se ejecutaron a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice en el 9, más vosotros, dice aquí ya está hablando de manera generalizada en estos versículos anteriores, pero aquí ya se refiere a nosotros, a la iglesia, que somos nosotros. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que, fíjense lo que dice aquí, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. Así de sencillo. Así de sencillo lo expresa el apóstol Pablo, ¿no? Aquí que es lo que nosotros tenemos que meditar y pensar. ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Tendré el Espíritu Santo en mi vida? Y la forma como lo podemos comprobar es precisamente eso. ¿Cuáles son mis pensamientos? Porque si no estoy condenado y estoy alejado de Dios, si nomás pienso en la carne. Pero si pienso en las cosas de espíritus y tengo el Espíritu Santo, pues tengo comunión con Dios. Y eso es algo delicado si no tenemos esa comunión con Dios, si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, porque no somos de Él. Dice aquí, y en el 10 dice, pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y todavía más importante lo que sigue diciendo en el versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. ¿Se dan cuenta, no? ¿Se da cuenta usted de cuánta enseñanza encierra estas palabras del apóstol Pablo y qué maravillosas son las cosas que estás diciendo? Aquí dice que el Espíritu que levantó de los muertos a Jesucristo. ¿Quién es ese Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos? El Espíritu Santo. Pues ese mismo Espíritu, ese Espíritu Santo, dice ahí que ese mismo Espíritu mora en nosotros. Y que así como levantó a Jesucristo de los muertos, también vivifica a nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Es lo que les estaba yo diciendo. El Espíritu Santo en nosotros, en nuestros cuerpos, empieza a regenerar nuestro cuerpo. Yo no sé si ustedes, yo no sé si sea cuestión de que yo piense lo que les voy a comentar, hermanos, pero creo que yo me he dado cuenta que hay gente la gente que no tiene Espíritu Santo, hermanos, yo no sé si sea cosa que yo piense o ustedes me colaboran, como que se ve más envejecida que uno, como que está más envejecida que uno.
como que está más acabada, que su cuerpo está más acabado que el cuerpo de uno que está en Cristo Jesús. Les digo porque yo he visto a mis compañeros, a mis amigos bueno, aquí en la ciudad, me refiero a los compañeros cuando yo vivía en la secundaria, unos están bien canosos ya, algunos son más chicos que yo apenas me están haciendo canitas por aquí, ¿no? Ya están bien arrugados, claro, también están de toma y andan pachangas y todo eso, ¿sí? Andan cargando sus costales por eso todavía. Sí, y yo digo, pues es que no es para la gloria, ¿no? Pero pienso yo a veces me pregunto, ¿a poco yo me vería así como ellos? Pues los veo en el Facebook, los veo personalmente, y pues yo, así como dijo el apóstol Pablo, doy gracias a Dios por el Señor Jesucristo, ¿no? Porque parece mentira, hermanos, pero yo sí he notado, yo no sé usted, por ejemplo, yo en el caso de las hermanas de mi esposa y mi esposa, ustedes conocen a mi esposa, es más mayor que otras dos hermanas, y yo veo más acabada a sus menores que a ella, ¿no? Y bueno, yo así lo que yo percibo, a lo mejor mi percepción está equivocada, ¿no? Pero lo que sí hay diferencias, hermanos, en que la gente que tiene el Espíritu Santo, que tenemos, bueno, yo me incluyo en ellos, y ustedes también, que tenemos el Espíritu Santo, la forma de demostrar que tenemos el Espíritu Santo es esa. ¿En qué pensamos? ¿Cuál es nuestra acción, nuestras acciones? ¿Qué hacemos? ¿Cómo desarrollamos? No quiero decir que no tenemos que estudiar, no quiere decir que no vayamos a fiestas, que no convivamos con la familia, que pues, cosas así. Tampoco no va a ser como gente que se aísla y se cierra en una montaña y ahí se queda, y ahí porque quiere limpiar su santidad, quiere estar purificada y no quiere estar puesta en la contaminación, ¿no? Pero ahorita me viene a la mente, por ejemplo, lo que estaba diciendo el pastor ahorita con Daniel, cuando él se abstiene de comer los alimentos. Él lo hizo con un propósito, ¿sí? ¿Y cuál fue la apariencia de ellos? Dice la Biblia, ¿cuál era la apariencia de ellos? En comparación a los demás, que sí comían todo lo que les llevaban. Eso es a lo que yo me refiero, hermanos, a lo que estoy explicando ahorita. A lo mejor ustedes no lo perciban, pero yo sí me he dado cuenta de esa situación que estoy comentando. La apariencia de una persona que sirve a Dios es diferente a una persona que no le sirve. Y la muestra de ello es que ahí están estos jóvenes, Daniel y sus compañeros, que se abstuvieron de comer cosas que iban en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? Y ellos solamente comieron cosas que sí podían comer, y su apariencia era mejor, 10 veces mejor que la de ellos, dice. Y tenían mucho más sabiduría que los demás. Es eso a lo que yo me refiero, hermanos, ¿sí? Pero cuando una persona tiene el Espíritu de Dios, cuando no la tiene, pues también se puede observar, se puede ver, se puede analizar cómo es la persona, cómo está desarrollándose la persona. Y él sigue diciendo aquí, en el 12, dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que porque son criados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados
por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí está. Y ya para confirmarlo más, lo que dice en el versículo 15, dice aquí: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo, aquí está el punto, en el versículo 16, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces el espíritu con los espíritus se comunica de que somos hijos de Dios. Te confirma. Ahí está la confirmación, hermanos. ¿Sí? Entonces sigue diciendo el 17, y si hijos, dice, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sí? Así es, hermanos. ¿Cómo ven ustedes este asunto de cómo es que actúa y el plan de Dios para poder hacer que la gente que cree en Él, en el sacrificio de Jesucristo, tenga no tan solo un acercamiento a Dios, no tan solo sean borrados sus pecados, sino que disfruten una comunión con Dios y que reciban el Espíritu Santo de Dios para que sus cuerpos entonces empiecen a ser regenerados. Dice así que como el cuerpo el Espíritu que levantó al cuerpo de Jesucristo levantará al nuestro. Así será. Entonces, hermanos, aquí podemos notar, hermanos, grandes cosas, mucha gran enseñanza para cada uno de nosotros, de cómo podemos nosotros identificarnos, en qué debemos pensar y cómo podemos comprobar que tenemos el Espíritu Santo de Dios, que en nosotros ha sido entregado, dado el Espíritu Santo de Dios. Y que aparte de eso, no tan solo tenemos la salvación, no tan solo tenemos el Espíritu Santo, sino que también somos herederos. Somos herederos, coherederos con Cristo Jesús. Entonces, si hay estas maravillosas noticias, esta bendición de parte de Dios, como dice aquí el 18, pues tengo por cierto que las aflicciones de ese tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sí? Entonces todas las aflicciones que pasemos, hermanos, no se comparan con la grandeza y la maravilla en la cual nosotros disfrutaremos cuando estemos delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Cuando estamos delante de la presencia de Dios, eso va a ser maravilloso. Y vamos a estar gozosos ahí, que no se va a comparar con nada de lo que esté aquí en la tierra, con esas maravillas que veremos ahí en la presencia de Dios. Dice aquí, porque el 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar las manifestaciones de los hijos de Dios. Dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Todas estas cosas que está describiendo el apóstol son una bendición, una maravilla, hermanos. Y eso solo que nos disfrutará los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Vamos a acabar con esta parte, con lo que resta de. Dice en el 21, ¿verdad? Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud a la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime aún
ahí está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que algunos ven, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que algunos ven hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Todo esto, a todas estas bendiciones, hermanos, todas estas gloriosas maravillas, estamos expuestos o son otorgadas a todos aquellos que conformamos el pueblo o la iglesia de Cristo, más bien, y que tan solo por creer y empezar a vivir de esta forma, alcanzamos estas maravillas. Y sin importar lo que pasamos en este mundo, sin importar las circunstancias que vivamos en este tiempo, dice que la grandeza de Dios será mayor que esta, y que la misma tierra está esperando la manifestación de Dios, así al igual que nosotros estamos esperando la manifestación de Dios. La tierra misma, porque también la tierra, cuando nadie lleva pecado, también la tierra fue maldecida. Por eso hay huracanes, por eso el frío como ahorita, por eso todo, porque pues la tierra misma está sufriendo por el pecado que hay en el mundo. Pero la tierra será regenerada también, será limpiada, será establecida como cuando lo hizo Dios aún desde el principio de la creación, será establecida de esa forma. Y que todos entonces tenemos que tener paciencia y aguardar esto, ¿sí? Y que aparte de todo esto, hermanos, no conforme con todo esto, el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestras debilidades, nos fortalece y aparte intercede en nosotros, aparte de que podemos equivocarnos y pecarnos, ¿sí? Nos ayuda y todavía intercede delante del Padre para que nos seamos perdonados por medio del sacrificio de Cristo. ¿No se les hace poco todavía esto? Es una gloriosa maravilla, una bendición que podemos nosotros alcanzar, que ya tenemos, ¿sí? Que ya está a puerta. Es lo que les decía yo, cuando una persona decide estudiar, pasa el examen, ya se le abre la puerta para que pueda empezar a estudiar su carrera. Nosotros estamos dentro de la carrera, estamos en la carrera. El apóstol Pablo dice que tengamos que la fija nuestra mirada en Cristo Jesús. Así como el estudiante tiene fija su mente y pensamiento en terminar su carrera, nosotros tenemos que tener en nuestra mente y pensamiento, en nuestra vista, nuestro premio, que es Jesús. Amén, amén. Amén, hermanos. Bien, pues vamos a concluir. Espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición, para que así nosotros empezamos a analizar qué es lo que estamos haciendo. ¿Tenemos el Espíritu Santo o no lo tenemos? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuáles son nuestras acciones? ¿Qué es lo que nos mueve a actuar a nosotros? En base a eso podemos determinar si somos hijos o no somos hijos, si somos herederos o no somos herederos, y si estamos condenados a muerte o no estamos condenados, si tenemos el Espíritu Santo o no lo tenemos.
Analicemos todo esto.